Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar algo que se denomina el operador de Lagrange, que está asociado con los máximos y mínimos de una función aplicada en el mundo real y que está sometido a una restricción, y generalmente esas restricciones son otras funciones. Recordemos que en la clase anterior nosotros vimos el concepto de máximos y mínimos, vimos además el concepto de segunda derivada parcial, y además utilizamos algo que se denomina la matriz hessiana para resolver problemas de máximos o mínimos. La matriz hessiana nos permitía identificar si el punto que estábamos mirando era un máximo o un mínimo de la función de dos variables. Eso mismo lo vamos a utilizar hoy, pero resulta que nosotros queremos hallar los máximos y mínimos de una función, pero que está restringida. Por ejemplo, esté restringida con un plano. O sea, tenemos nuestra función y que por encima del plano no puede estar la función, sino el máximo o el mínimo, sino tiene que estar restringido a dicho plano. Entonces, se generan como unos puntos frontera, y esos puntos frontera vendrían a ser los máximos y mínimos. Eso es lo que se denomina que una función a la cual la quiero masificar o minimizar esté restringida a otra función, que esa función lo vamos a llamar como ligadura o restricción de la primera. Veamos una pequeña definición sobre esto. Entonces, el tema de la clase del día de hoy es precisamente lo que tenemos acá, que se denomina multiplicadores de Lagrange. Entonces acá vamos a colocar. Bueno, ¿y qué hace referencia? Bueno, esto es como un párrafo introductorio, estoy notando, dice así, muchos de los problemas de optimización. ¿Qué es optimizar? De seguro ustedes en cálculo diferencial trabajaron problemas de optimización, o sea, es maxificar o minimizar un problema. No sé si ustedes trabajaron el cartón en cursos anteriores. Se tiene una lámina de cartón que se quiere construir una caja con esa lámina de cartón y cuya capacidad de esa caja sea máxima. Esos son problemas de optimización que se utiliza muchísimo en ingeniería. Acá vamos a ver problemas similares. Vamos a tener una función definida que es algo asociado con el mundo real que está restringido a algo. ¿Listo? Entonces muchos de los problemas de optimización tienen restricciones o ligaduras. Una restricción es una ligadura, hablando de cálculo multivariado, para los valores que pueden usarse para dar la solución óptima a uno de estos problemas. Tales restricciones tienden a complicar los problemas de optimización. Tienden, pero no significa que sea más complicado. Nosotros buscamos soluciones fáciles y óptimas que nos permitan llegar pues al máximo o mínimo de la función, porque la solución óptima puede presentarse en un punto frontera del dominio. Como había dicho hace un momento, pues el punto frontera de las dos funciones obviamente está en el dominio. Se estudiará una ingeniosa técnica para resolver tales problemas de máximos o mínimos. Esto se conoce como el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Entonces son problemas de optimización como el que acabo de mencionar, donde se conoce como multiplicadores de Lagrange. Vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, tal vez esto no lo comprendan de entrada, pero lo voy a explicar muy despacito, valga la redundancia. El teorema de Lagrange dice lo siguiente: tenemos dos funciones, una función f y una función g, funciones con primeras derivadas parciales continuas, o sea que existan sus derivadas, y tales que f tiene un extremo en un punto, ¿sí? Está el extremo que podríamos llamar un máximo o un mínimo en el punto x sub 0 y sub 0, pero resulta que la función g, que es una curva de restricción o la función que restringe a la función f, en ese punto es igual a una constante, o sea, es igual a una constante, no necesariamente en ese punto. Acá me está diciendo que es igual a una constante. Y ahora si tenemos el gradiente de dicha función, recuerden que esto es el gradiente, es el operador Nabla aplicado a una función, y que obviamente en el punto de la función f, pues en ese caso el gradiente es diferente de 0, si no, no tendríamos nada. Entonces existe un número, miren lo que dice acá, real, tal que cumple esta restricción. Este es el número real, este lambda es un número. Bueno, ¿y esto cómo es en cristiano? Acá está en el lenguaje matemático. Entonces ahora vamos a traducir esto a un lenguaje mucho más asequible. Imaginemos lo siguiente:
Imaginemos que tenemos el plano cartesiano, pues para tratar de explicar lo que se encuentra en ese segundo párrafo. Entonces por acá tenemos nuestro plano cartesiano. Y vamos a suponer que acá hay una función. Bueno, proyectado hacia ustedes, muchachos, está el eje Z. Vamos a suponer que acá tenemos el eje Y. Bueno, y por acá tenemos el eje X. Y acá pues va a vivir una función que se proyecta en el espacio más adelante. Esta es como la sombra que proyecta la función en el plano XY. Pero ¿por qué el profesor elige el plano XY? Porque nosotros vimos el concepto de gradiente, ¿no es cierto? Vamos a imaginar que acá se genera el gradiente de la función g, o que esta es la función g, y vamos a mirar el gradiente de la función. Recuerden ustedes que cuando vimos el concepto de gradiente, el gradiente es un vector que señala hacia dónde se produce el cambio más grande, el cambio más rápido de la función. En este caso vamos a suponer que es la función g, y en este punto vamos a imaginar que el cambio más rápido o el máximo cambio que va a tener la función va a ser en esa dirección, y acá en este caso vamos a señalar en esa dirección, qué sé yo, esto es como la parte baja como de una montaña, y está señalando hacia arriba, es como un cono, me estoy tratando de imaginar un cono irregular, entonces pues hacia allá es donde se producen los máximos cambios de la función, de esta manera, como un cono invertido. ¿Listo? La punta del cono está por allá abajo y hacia arriba se va abriendo. Entonces, pues esto está señalando hacia dónde se produce el máximo cambio, que esto es lo que se conoce como un espacio vectorial. Si busco todos los vectorcitos o todos los gradientes en el plano. Obviamente estamos hablando de la función g, entonces estamos aplicando el gradiente, que es un vector, a la función g. Pero resulta que en algún punto, pues como hay una función f, esta es la restricción. Entonces ahora voy a meter la función f. Entonces introducimos la función f y resulta que esto está restringiendo la función f. La función f tiene que estar dentro de esta región que estoy señalando acá. No se puede salir, está restringida por esta función. Por eso se habla de la frontera. ¿Listo? Esta sería la frontera que restringe a la función f. Y en algún momento va a suceder lo siguiente, que el gradiente de la función f se iguale al gradiente de la función g. Voy a imaginarme que sea en esta situación. Entonces me voy a imaginar que el gradiente de la función f pues va a ser ese, es mucho más grande. Bueno, en este caso me lo estoy imaginando que este gradiente sea mucho más grande que el gradiente de la función g. Entonces nosotros decimos que este va a ser el gradiente de nuestra función f. Y fíjense que son dos vectores, piensen que son dos vectores. Y este vector podemos decir que es 5 veces más grande que el vector rojo, o podemos decir cualquier cosa, que este vector sea 100 veces, por ejemplo, más grande que el vector rojo, o que el vector azul, que es el gradiente de la función f, sea, no sé, 2 veces más grande que el vector rojo. Eso es lo que me estoy imaginando. Entonces, cuando digo que es 100 veces más grande, 2 veces más grande, 3 veces más grande, me estoy refiriendo a un número real. Eso es lo que liga los dos gradientes, ese número real. Entonces nosotros decimos que el gradiente de la función f, claro que es este, fíjese que están en la misma dirección, en algún momento se produce eso, ¿no? En algún momento esos vectores empiezan a coincidir. Entonces decimos que debe ser igual al gradiente de la función g, ¿no es cierto? Porque están en la misma dirección, pero los liga un número, que es lo que dice acá. Están ligados, o sea, uno es más grande que el otro 3 veces, uno es más grande que el otro 4 veces, y así sucesivamente, donde este numerito que tenemos acá se conoce como operador de Lagrange. Por un momento se me olvidó cómo se escribía. Entonces, este elemento lambda es lo que nosotros vamos a conocer como operador de Lagrange. Y resulta que esta es la función g que restringe a la función f. Pues debe estar la función f acá, me imagino, este es el piso, por decirlo de alguna manera, xy, y en el eje hacia el techo, hacia ustedes más bien, señalando hacia ustedes, tenemos nuestra función z, eje z. Entonces allá arriba en el eje z, hacia ustedes están mirando la pantalla, hacia ustedes debe vivir la función f, y esa función f está restringida, tiene que estar dentro de lo que está señalando la función g, y en algún momento los dos vectores gradientes, o sea, el máximo cambio de la función g y el máximo cambio que va a tener la función f, señalan hacia la misma dirección, pero lo que los separa es este número real que se conoce como
operador de Lagrange. De esto que tenemos acá también lo podemos definir como un parámetro intermedio. Es un parámetro intermedio. ¿Listo? También lo podemos definir como un parámetro intermedio, bueno, que me permite conocer relaciones entre las variables, que me permite, o permite, que permite más bien, que permite conocer cómo se relacionan, o la relación que existe entre las variables. Relaciones entre las variables. Listo, pero resulta que no solamente puedo tener una restricción, puedo tener varias restricciones. O sea que no solamente está la función f, la función g, perdón, que restringe la función f, sino puedo tener varias. Por ejemplo, acá tengo el gradiente de la función f, que sea igual a lambda sub 1, o sea, una constante, multiplicado por el gradiente de la función g. O puedo g sub 1, o puedo tener otro lambda, llamémoslo lambda sub 2, que llega un momento en que estos dos gradientes tienen la misma dirección, pero lo que los liga es este valor de lambda sub 2 por la función g sub 2, y bueno, así sucesivamente. O sea, no solamente voy a tener una función que restringe, sino puedo tener muchas funciones que restringen. Lambda sub n por el gradiente de la función g sub n. Pues esto genera unas ecuaciones, les cuento. Entonces, pues si solamente una restricción, tendré tal vez dos ecuaciones, pero si ya tengo dos restricciones, eso hace subir el número de ecuaciones y así sucesivamente. Entonces, pues lo ideal para nosotros en este curso sería manejar máximo dos restricciones, aunque reitero, hay muchísimas más restricciones. Hay que tener presente que lo que nosotros tenemos acá se debe interpretar de la siguiente manera. Para empezar, si nosotros tuviéramos solamente una restricción, se puede interpretar de la siguiente manera. Venga, lo escribo acá grandecito. Entonces tenemos que el gradiente de la función debe estar ligado a través de esto, que es un número real, por la función g. ¿Listo? Los dos, donde g representa la restricción. ¿En algún punto anoté eso? No. Acá me faltó anotar, tal vez qué pena devolverme, donde g es la restricción. G es la restricción. ¿Listo? Restricción o ligadura. El autor menciona que las restricciones también se llaman ligaduras. El autor, ¿por qué digo el autor? Porque esto es sacado del libro de Larson, Cálculo Multivariado de Larson, esas definiciones que tengo ahí. Es la restricción o ligadura. ¿Listo? Bueno, entonces acá había escrito grande que el gradiente de la función está ligado a través de un número real con el gradiente de esta otra función. ¿Y qué es el gradiente? Pues hay que recordar que el gradiente son las derivadas parciales de la función con respecto a sus variables. Y si f es una función de dos variables, entonces decimos que el gradiente de la función se va a calcular la derivada parcial con respecto a x en la dirección y si tiene dos variables, y a esto le sumamos la derivada parcial de la función en la dirección j, pero con respecto a su otra variable, entonces en este caso y, suponiendo que tenga dos variables. Eso es lo que significa el gradiente de la función f, y esto debe estar ligado a través del operador que tenemos acá, que lo llamamos lambda, pero ese operador es el operador de Lagrange, ligado a través del operador, y acá pues también tenemos el operador nabla aplicado a la función g, que esto sería la derivada parcial de g con respecto a x. ¿En qué dirección? Pues en la dirección y, más la derivada parcial de nuestra función g. ¿En qué dirección? En la dirección y, señalando pues el vector j, señalando en la dirección del vector j. Entonces, esta expresioncita que tenemos acá, suponiendo que solamente tenemos una restricción, se puede reescribir de esta manera, pues recordando qué es lo que significa el gradiente. ¿Listo? Para entender mejor el concepto, veamos el siguiente ejemplo. Encontrar el máximo y mínimo de esta función sujeto a la siguiente restricción.
¿Cuál es la función? X al cuadrado y. ¿Y cuál es su restricción? X al cuadrado más 2y al cuadrado igual a 6. Entonces vamos a definir o vamos a escribir de la siguiente manera. Hay una función y una restricción. ¿Cuál es nuestra función? Es esta. Entonces vamos a llamar la función objetivo y vamos a empezar a desarrollar este ejercicio de la siguiente manera o siguiendo los siguientes pasos. Vamos a escribir acá función objetivo. En este caso, ¿cuál es la función objetivo? Pues hay que tenerlo claro, ¿no? Es la función xy, función f de xy, igual a x al cuadrado y. Y existe la restricción o ligadura. Venga, la escribimos acá debajo. Restricción o ligadura, donde en este caso la restricción o ligadura que representa la función g, pues está definida como, si igualamos esto a 0, entonces diríamos que tenemos una función g, en este caso una función de dos variables, que sería x al cuadrado más 2y al cuadrado. Este que está positivo al otro lado va a quedar negativo, menos 6, y esto queda igualado a 0. ¿Listo? Ahora pues vamos a aplicar la definición que hace un momento estábamos viendo. Esta que está acá, mírenla. ¿Listo? Claro, así vamos a conocer qué relación existe entre la función y su restricción, ¿correcto? A través del número que tenemos acá, que se llama el operador nabla. Bueno, entonces volvamos a nuestro ejercicio y vamos a aplicar pues que el gradiente de la función f tiene que ser igual al operador nabla, que en este caso es el operador de Lagrange, multiplicado por el gradiente de la función g. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues simplemente lo voy a escribir nuevamente, aunque ya lo teníamos. Vamos a tomar la función f y la derivamos con respecto a x. Y esta derivada pues va a estar en la dirección y. Y le sumamos la derivada de nuestra función f con respecto a y. Y esto va a estar en la dirección del vector j. Ya colocamos los gorritos porque los gorritos indican que son vectores unitarios. Y esto multiplicado por el operador de Lagrange. ¿Qué está multiplicado por el operador de Lagrange? Pues la derivada de nuestra función restricción con respecto a x, y esto está en la dirección y, más la derivada de nuestra función g con respecto a y en la dirección j. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces procedamos a calcular las derivadas. Entonces hay que recordar que cuando nosotros derivamos una función con respecto a una de sus variables, la otra actúa como una constante. Entonces voy a escribir en alguna esquinita, voy a colocar acá la función f, que es la que nosotros queremos derivar. Entonces la función f hay que recordar que es x al cuadrado y. La escribo nuevamente porque va a empezar a desaparecer a medida que voy corriendo el texto. Si nosotros derivamos con respecto a x, recuerden que y actúa como una constante, es como si fuera un número. Entonces si derivamos con respecto a x, pues esto sería simplemente 2xy. Entonces la derivada con respecto a x la voy a escribir acá, sería 2x, claro, baja el 2, pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Esto queda elevado a la 1 multiplicado por la constante. Recuerden que y actúa como una constante. Entonces esa sería la derivada parcial con respecto a x y esto está en la dirección y. Y a esto le vamos a sumar la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces, si derivamos la función con respecto a y, x al cuadrado actúa como una constante y y va a ser la variable. Entonces, si derivamos con respecto a y, pues lo único que sobrevive es la constante. Es como si tuviéramos 5y. La derivada de 5y, pues es simplemente 5. O si tenemos 100y, pues la derivada de 100y es simplemente 100. Entonces, si esto es una constante, entonces al derivarlo quedaría x al cuadrado. Entonces acá tendríamos x al cuadrado, la derivada con respecto a y, y esto debe estar en la dirección j. Y esto debe ser igual a lambda, que es nuestro operador. Y ahora derivamos la función g con respecto a x. Entonces vamos a escribir acá debajito nuestra función g. Y nuestra función g en este caso es x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 6. Y sabemos que eso pues está igualado a 0. Entonces si derivamos nuestra función con respecto a x, pues todo lo demás va a actuar como una constante.
y la derivada de una constante pues va a ser 0. O sea que la derivada de la función g con respecto a x pues simplemente nos queda 2x. Entonces en este caso sería 2x, que es la derivada de la expresión que tenemos acá, y estas derivadas son 0 porque actúan como una constante en la dirección y. Y ahora derivamos la función g con respecto a y. Entonces con respecto a y hay que tener presente que x actúa como una constante, y si derivo una constante será 0, si derivo una constante esta otra constante, estas dos actúan como constante, entonces las derivadas son 0, y la derivada de 2y al cuadrado con respecto a y pues debe ser 4y, y esto está en la dirección j, y acá cerramos el paréntesis porque lambda, que es el operador, multiplica a cada uno de los elementos que tenemos acá. Recuerden ustedes que esos son dos vectores, perdón, tengo que colocarlo acá, que están en la misma dirección, ¿no es cierto? Acá tenemos el gradiente de g y el gradiente de f que señalan en la misma dirección. Lo único que lo separa es ese número real que tenemos acá. O sea, que lo ligan, no que lo separa, eso es lo que lo liga, más bien. Entonces, si nosotros igualamos esos dos vectores, pues obviamente están en la misma dirección, pues igualan sus componentes. O sea, la componente que está en i, pues debe ser igual a la componente que está acá, pues multiplicado por el operador nabla. ¿Listo? Entonces vamos a reescribir eso. Entonces, para que estos dos vectores estén en la misma dirección, o sea, tengan el máximo cambio, los dos tengan el mismo máximo cambio en esa dirección, pues simplemente tenemos que 2xy, que es el que señala o va en la dirección y, tiene que ser igual a lambda veces 2x, que es lo que va también en la dirección y. Entonces acá tenemos pues una ecuación, mírenlo ahí. Y luego lo que va en j, o sea, dirección j, lo que va en y, pues debe ser igual a lo que va en y en el otro vector. Entonces decimos que x al cuadrado debe ser igual lambda, multiplica este segundo término, lambda veces 4y. ¿Listo? Entonces acá lo que nosotros tenemos es un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces ahí lo que estamos mirando es en qué momento los dos vectores gradientes son iguales, y asumiendo que uno es más grande que el otro, por decirlo de alguna manera, por el número lambda que tenemos acá. Ahora pues para solucionar nuestro sistema de ecuaciones, ¿qué podemos hacer? Entonces démosle nombre, empezamos a ordenar esto. Digamos que esta es la ecuación 1 y vamos a suponer que esta es la ecuación 2. Entonces así mantenemos un orden. Entonces ahora, voy a escribir así, ahora despejando lambda en la ecuación 1. ¿Listo? Vamos a despejar lambda de la ecuación 1. Entonces esta cantidad que multiplica pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces tendríamos lo siguiente, que lambda debe ser igual a 2xy sobre 2x, y de lo cual se concluye de esta ecuación rápidamente que lambda debe ser igual a y. Fíjense ustedes, porque acá este 2x con este 2x se van a simplificar, y al simplificar 2x con 2x pues obtenemos que lambda es simplemente y. Venga, le sacamos la colita, o si no pareciera que fuera un 4. Entonces lambda es igual a y. Eso es si despejamos lambda de la primera, sabemos que lambda es igual a y. Ahora voy a escribir así, despejando, para mantener un orden, despejando lambda en 2. Vamos a despejar lambda en 2, y al despejar lambda en 2 pues tenemos que lambda, a ver, acá lambda, me distraje por un momento, qué pena con ustedes. Lambda debe ser igual a x al cuadrado sobre 4y. Ese es el valor de lambda en la segunda ecuación. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues este lambda es el mismo, ¿no? Es el mismo, es lo que hace que un gradiente sea más grande que el otro, pues los dos asumimos que están en la misma dirección. Entonces pues podemos igualar estos dos lambda. Entonces haciendo o realizando lambda
igual a lambda. Entonces tratemos de aclarar algo. A ver, llamémoslo lambda 1, de esta manera acá pequeñito, pues para mantener un orden. Y vamos a decir que este es el lambda 2. Entonces realizando ahora sí, lambda 1 igual a lambda 2. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Si hacemos eso, pues obtenemos que y es igual a la expresión que está acá. Entonces decimos que y debe ser igual a x al cuadrado sobre 4y. Fíjense en la expresión que nosotros obtuvimos. Y ahora pues lo que podemos hacer es que este que divide pasa a multiplicar y obtenemos lo siguiente, que 4y al cuadrado, porque esto pasa a multiplicar, debe ser igual a x elevado al cuadrado. Y démosle un nombre a esta ecuación, digamos que sea pues la ecuación número 3, la que obtuvimos acá. ¿Listo? Digamos que sea nuestra ecuación número 3. Muy bien, fíjense que x al cuadrado es 4 veces y al cuadrado. Ahora vamos a tomar esto y lo vamos a reemplazar en la función g, o sea, la función restricción. Entonces, este es el proceso pues para llegar a una solución óptima. Ahora, ¿cómo anotamos? Ahora reemplazamos en la función restricción. Restricción. ¿Y cuál es la función restricción? Bueno, fíjense que está elevado al cuadrado, por eso pienso que lo mejor es en la función restricción para poder resolver cuánto vale x y vale y cuánto vale y. Esta es la función restricción la que tenemos acá. Entonces, venimos acá y vamos a escribir la función restricción. En este caso es x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 6 igual a 0. Vamos a escribirla como la teníamos al inicio del ejemplo. X al cuadrado más 2y al cuadrado es igual a 6. Esta es la restricción, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer la sustitución. Fíjense que x al cuadrado es 4y al cuadrado. O sea, en vez de escribir x al cuadrado, vamos a escribir 4y al cuadrado. Y así pues obtenemos el valor de y, donde se cortan estos dos vectores. Esa es la frontera donde se cortan los dos vectores. Entonces reemplazamos x al cuadrado por 4y al cuadrado. Entonces acá tendríamos 4y al cuadrado, que obviamente es reemplazar este valor según lo que tenemos acá, ¿no? Más 2y al cuadrado debe ser igual a 6. De lo cual obtenemos que 6y al cuadrado es igual a 6. Y ya obtuvimos un valor de y donde se cruzan los máximos cambios de estas funciones, tanto de la función restricción como de la función objetivo. Entonces simplificamos 6 con 6 y tenemos que y al cuadrado es igual a 1, de lo cual y debe ser igual a más o menos la raíz de 1. Bueno, voy a escribirlo así y todos sabemos cuánto es la raíz de 1. Claro, es 1. Entonces esto es más o menos 1. ¿Listo? Obtuvimos el valor de y. Pero ahora reemplazamos ese valor en x para poder saber cuánto vale x, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar la ecuación número 3 que tenemos acá. Fíjense que y vale 1, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar así. Para hallar, voy a escribir así. Para hallar x. ¿Listo? Reemplazamos el valor de y, escribámoslo así, valor de y en 5, en 3, perdón. O sea, en esta. Reemplazamos el valor de y en 3. Entonces y es más o menos 1. Entonces resulta que acá tenemos 4, factor de más o menos 1. Pero recuerden que esto es el valor de y elevado al cuadrado. Al cuadrado. Y esto tiene que ser igual, ven a ver, miramos, a x al cuadrado. X al cuadrado. O sea, si es más o menos no importa, porque todo número negativo elevado al cuadrado va a quedar positivo y todo número positivo elevado al cuadrado, pues obvio, va a ser positivo. Y este 1 que vamos a obtener acá al multiplicarlo por 4, pues simplemente va a ser 4.
es igual a x al cuadrado, y si sacamos raíz para obtener el valor de x, la raíz de 4 es 2, más o menos 2 debe ser igual a x. Claro, ¿por qué más o menos? Porque tenemos una raíz positiva y una raíz negativa. Ahora, estos son los valores de x donde las dos funciones o los gradientes de las dos funciones se han cruzado. Son las fronteras en realidad de las dos funciones. Tal vez no me entienden muy bien porque me estoy imaginando la gráfica. Más bien hagamos ahorita la gráfica y van a entender mejor lo que yo estoy imaginando. Entonces esto nos genera 4 puntos. Más o menos y, que es 1, y más o menos x, que en este caso es 2. Y vamos a ver cuáles son los 4 puntos que nos están generando. Los 4 puntos que se generan son los siguientes. Entonces voy a anotar así. Los 4 puntos donde, o llamémoslos puntos críticos, porque son los puntos donde sabemos que van a estar ahí los máximos o los mínimos. Todavía no sabemos todavía cuáles son. Los puntos críticos son 2 puntos. F de 2, 1. Claro, este es el valor de x y este corresponde al valor de y. ¿Listo? El otro punto sería f de 2, menos 1, donde este es el valor de x y este es el valor de y. Recordemos que x es positivo o negativo. En este caso tengo los dos valores positivos de x. Y lo que hice fue colocar el valor positivo y el valor negativo, pues que son puntos extremos, obviamente van a estar al otro lado. Hay que tener presente que esto genera es un punto en el espacio, muchachos. O sea que lo que estoy mirando acá es escribirlo de esta manera, es para hallar cuánto vale z, ¿sí? O sea, la proyección de estos dos puntos que están en el plano XY, cómo se proyectan en el eje Z y generamos un punto en el espacio, ¿no? Esto debe ser z. Ahora, ¿cuáles son los otros puntos que me hacen falta? Voy a colocarlos por acá. Z sea igual a f. El siguiente punto debe ser cuando tomo los valores de x negativo. Menos 2,1 sería 1. Y otro sería z cuando tenemos menos 2, menos 1. Entonces son los 4 puntos. ¿Listo? Y estos 4 puntos pues los tenemos que reemplazar en la función original. Recordemos que la función original, pues como ya no la estoy viendo, la voy a colocar otra vez por acá. La función de dos variables, recuerdo que es x al cuadrado y. Y recuerden que la restricción es x al cuadrado más 2 y al cuadrado menos 6 igual a 0. Todavía me acuerdo de ellas. Entonces esta es la función objetivo, la que tenemos acá. Entonces, pues ¿cómo conozco cuál es el valor de z? Es decir, para poder ubicar ese punto en el espacio, pues muy simple, reemplazo los valores que tenemos acá. Por ejemplo, para hallar z en la función, pues reemplazo el valor de x, que en este caso sería 2, y el valor de y, que en este caso sería 1, y así obtengo cuál es el valor de z, y así completar las ternas. Es decir, el valor de x, valor de y y valor de z. Venga, le damos números a esto para mantener ordenado. Llamemos z sub 1, z sub 2, este llamémoslo z sub 3 y este z sub 4. ¿Listo? Entonces, si nosotros reemplazamos 2 y 1 acá en la expresión, pues obtenemos que esto da 4. 2 al cuadrado es 4 y acá tenemos 1. O sea que 4 por 1, 4. O sea que nosotros tenemos que z sub 1 debe dar como resultado 4. Entonces, tenemos el siguiente punto, muchachos. 2,1,4. Este punto sí está en el espacio. Y resulta que esto es la frontera que tienen las dos funciones. Ahí es donde se deben estar cruzando las dos funciones y ya se los muestro gráficamente. Venga, sacamos los puntos. Z sub 2. Entonces, Z sub 2, ¿cuánto valdrá? Reemplazo x por 2. Y al elevarlo al cuadrado sería 4, y al multiplicarla por menos 1, pues me daría como resultado menos 4. Entonces tendríamos el siguiente punto, 2,1, menos 1, perdón, acá me queda mal escrito, menos 1, menos 4. ¿Listo? Ese va a ser el segundo punto, pues de los que tenemos acá, según como los enumeré. Entonces también tenemos z sub 3, o sea, vamos a reemplazar acá menos 2 elevado al cuadrado, pues va a dar 4, y multiplicado por 1 daría 4, o sea que vuelve
a obtener 4 en z sub 3, pues acá obtuvimos z sub 1 fue 4, acá volvemos a obtener 4, entonces pues esto genera un punto en el espacio que debe ser menos 2, 1, 4, ¿sí? O sea, completamos la terna. Y acá tenemos z sub 4, entonces debe ser igual, menos 2 al cuadrado, porque acá lo elevamos al cuadrado, x es reemplazado acá, menos 2 al cuadrado daría 4, multiplicado por menos 1, pues daría menos 4. Entonces el último punto de los 4 que tenemos acá, miren, acá escribí z sub z es z sub 4. Yo creo que ustedes ya se habían dado cuenta. Entonces esto es menos 2, menos 1, menos 4. Y son los 4 puntos en el espacio. Ahora veamos esto gráficamente. Ahora bien, nos encontramos en GeoGebra 3D. Acá ya tenemos nuestro espacio y vamos a empezar a colocar las funciones. Recuerden que la función objetivo es x al cuadrado y. Entonces voy a colocar esa función. Y acá tenemos nuestra función objetivo, ¿sí la ven? Entonces pues se me pide ya los máximos y mínimos de esta función, pero ¿en dónde? Fíjense que esta vaina pues no tiene máximos y mínimos así como está, porque acá continúa creciendo la función hasta un determinado punto, acá continúa creciendo por el otro lado la función, y lo mismo sucede al otro lado. Entonces esto empieza a descender y no tenemos claro máximos y mínimos así como está la función. Entonces cuando nosotros la restringimos, acá tenemos la ecuación, acá se conoce como ecuación 1, que es x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a 6, entonces ya se empieza a restringir. Fíjense que existen unos puntos de corte que existen entre este cilindro elíptico, que esta es la restricción, mírenlo ahí, esta es la restricción. Fíjense que se empieza a cortar, se empieza a cortar el cilindro, mírenlo, acá hay un corte, ¿sí lo ven? El cilindro con la función. Entonces resulta que este cilindro empieza a restringir la función, en este caso la función x al cuadrado y. Y fíjense que acá tenemos un punto que es máximo para la función cuando está restringido por el cilindro. Y vamos al otro lado, fíjense que acá sucede lo mismo. Entonces acá hay un punto en que la función y la restricción, que es este cilindro elíptico que tenemos ahí, se cruzan. Y acá debe haber otro máximo. Y fíjense que acá en la parte inferior hay otro sitio donde se están cruzando el cilindro y nuestra función objetivo. Recuerden que el cilindro corresponde a la restricción. Y lo mismo sucede acá. Fíjense ustedes que acá tenemos un punto mínimo. Es fácil de evidenciar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Pues es muy fácil, no es necesario hacer lo que se hizo en el video anterior, sino miren simplemente. Ya sabemos que estos son los puntos críticos, utilizamos el operador de Lagrange para ubicarlos. Pero los máximos, por ejemplo, este es positivo, o sea que esto va hacia la parte superior. Este sería un máximo, lo mismo este. Y este que es menos 4, recuerden que z es la proyección del plano XY, está por debajo del plano XY. O sea que este debe ser el mínimo y este debe ser otro mínimo. Y estos 4 puntos representan la intersección máxima o mínima de las dos funciones que tenemos. La función objetivo y en este caso la función que está restringiendo. Acá tenemos los puntos, mírenlos acá y voy a ubicar este punto. Dijimos que este punto es un máximo. Mírenlo allá, allá apareció. Acá atrásito, mírenlo. Y evidentemente es el sitio donde se intersecta, en la frontera donde están las dos funciones, tanto el cilindro elíptico como la función objetivo, que en este caso es x al cuadrado y. Mírenlo ahí. Es el punto frontera entre esos dos. Vamos a colocar el otro máximo. Mírenlo acá, es este máximo. Y fíjense que ya apareció al otro lado. Entonces si rotamos nuestra gráfica, acá es donde está el punto máximo. Eso está es en el punto de unión, mírenlo ahí. Acá tenemos el máximo, ¿listo? De la función. O sea, tenemos nuestra función objetivo restringido por el cilindro. Ahí es el punto donde se están como cortando. Vamos a tratar de alejarnos un poquito. A ver si se me permite. Ahí me acerqué. Para tratar de evidenciar un poquito más. A ver si se me permite. Venga, a ver, acá ya damos clic. Y se alcanza a notar que es precisamente el punto de intersección. Mírenlo. Si ven, es el punto de intersección. O sea que acá por fuera ya tenemos nuevamente nuestra función objetivo, pero lo que nos interesa es dónde este cilindro está restringiendo la función. Y según el análisis matemático es en este punto, que este corresponde al punto C, que es este. Y acá tenemos el punto A. Venga, rotamos nuestra función. Y preciso, miren, es el punto de intersección entre el cilindro elíptico y la función objetivo, que está generando precisamente un máximo.
Mírenlo ahí. Entonces tenemos dos puntos máximos. Ahora coloquemos los mínimos, que son los que están acá. Y acá se evidencia en la gráfica. Entonces si los colocamos, miren, por allá apareció uno, por acá apareció otro. Ahora les colocamos un color diferente a estos dos. Por ejemplo, que sean de color verde. Ese, ¿y cuál es el otro que necesitamos? Es este. Acá. A ver, vamos a colocarlo también verde. Listo, cerramos acá. Y mírenlos, son los puntos que están allá abajito. Claro, son los que tienen menos 4 en Z, pues son los puntos bajos, ¿no? Mírenlos ahí. Es el punto, mírenlo. Si ven la función, se nota el color rojo como intenso. Y allá ya queda, es la región frontera, el punto de corte, donde se están, valga la redundancia, cortando el cilindro con la función objetivo. Y ese es el punto más bajo, donde se cortan, y lo mismo sucede con este. Este es el punto más bajo donde se cortan. Bueno, vamos a tomarle un pantallazo a esto, a ver si se me permite que queden los 4 puntos. Bueno, ahí más o menos se notan, y lo llevamos a nuestro espacio de trabajo, ya que hemos finalizado el ejercicio. O sea, la finalidad en este caso, utilizando los operadores de Lagrange, es encontrar eso, los puntos máximos y mínimos de la función. Venga, lo colocamos acá. Uy, acá he escrito hartísimo. Ay, no fue tanto. Mírenlo ahí, yo pensé que había escrito muchísimo más, que había llenado quién sabe cuántas páginas. Y vamos a llevar acá en la parte inferior, a la parte inferior, pues la función con sus limitaciones. Es decir, con sus máximos y mínimos. Y bueno, ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen aplicando el operador de Lagrange, muy similar al que tenemos acá. Ahora bien, los invito cordialmente a que solucionemos el siguiente ejercicio. Encuentre el valor máximo de la función f de xy igual a 4xy, donde x sea mayor que 0 y y además mayor que 0, sujeto a la restricción que tenemos acá, x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Entonces es un ejercicio muy similar al que se realizó a lo largo del video. Cordialmente los invito a que repasemos nuevamente el video y vamos construyendo la solución de este ejercicio.